presentación? Sí. Sí, señora, se ve bien. Perfecto. Entonces, voy a dar inicio al proceso, ¿cierto? Para esta tercera web, última de este proceso pues, que hemos ido llevando, en el que nos hemos ido acompañando en diferentes espacios, en las capacitaciones de las CIPAs, que han sido muy interesantes. Hemos estado con otros cursos y con invitados en estas web, en las que hemos intentado pues como ampliar un poco los temas también del curso, y en los que también hemos intentado pues dar como un espacio y una apertura para resolver dudas, para los comentarios, etcétera. Entonces, pues les doy la bienvenida. Pues gracias por estar presentes en estos espacios que para nosotros pues además es muy grato poder brindar, digamos, algunas herramientas adicionales. También es poder conocerlas y conocerlos a los estudiantes, conversar un rato, en fin. Entonces, pues, bienvenidos a este espacio. Creo que con la propia Jenny hemos diseñado varios encuentros que han sido pues como muy gratificantes. No sé si la propia Jenny quisiera decir algo para aperturar el espacio. Sí, pues bueno, darle las gracias a Lina y a Yoharis. Yoharis siempre y Lina pues tan puntuales en las webconferencias y en las actividades que hemos hecho. Pues decirles que estamos ya pronto a cerrar nuestro curso. Estamos a 6 días del cierre de la actividad actual, que es la actividad número 4, en donde han participado bastantes. Hoy estoy precisamente terminando de responder el chat, porque el foro, porque uno los deja en ceros, y han participado muchísimo, muchísimo. Porque el ejercicio pues fue muy interesante, ha sido muy interesante. Y pues también porque presentaron algunas dificultades con la apertura de la Loba. información de los textos y del OVA. Y pues poco a poco ahí por medio del Teams y también de los correos internos pudimos ir resolviendo. La profe Cata pues hizo la aclaración general de que era una falla que teníamos fueron como 2 o 3 días, pero ya después pues pudimos avanzar de manera pues sin tener dificultades. Entonces, pues nada, profe Cata, igual decirles que sigamos así para lo que nos queda del cierre del curso, y que esperamos que hoy hayan asistido a la capacitación del proceso de la evaluación final, que es por medio del Proctor. Ah, sí. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Señora, ¿Por medio de qué? del proctoring de reconocimiento facial. Ahorita más tarde ok. les vamos a conversar un poco de eso. ¿Listo? Sí, señora. Vale. Bueno, entonces un poco esta web lo que intenta es un poco abordar ese último momento en el que estamos, ¿cierto? Hemos hablado un poco sobre el diagnóstico para políticas públicas, qué se requiere para, digamos, como iniciar una política pública. Hemos hablado también de la necesidad de la participación ciudadana en políticas públicas, y esta sesión va a estar un poco orientada, pues, como lo que ustedes están haciendo ahorita, pues, en esta tarea 4, que es todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la mejora de las políticas públicas. Entonces, eso, digamos que tiene una razón de ser, y es que muchas políticas públicas fallan no porque se haya diseñado mal o porque se haya hecho un mal diagnóstico, sino porque hay muy poca implementación, o una implementación que tiene algunos errores o que tiene algunas necesidades que no fueron previstas, ¿cierto? O algunas fallas en la adaptación, precisamente porque como no se tuvo previsto algo o es algo que pasó de manera intempestiva o algo nuevo, pues va a ser importante, digamos, como poder hacerle seguimiento a la política pública para que la política pública pues finalmente cumpla con su cometido, que es transformar una realidad de manera macro, ¿sí? Entonces, la idea pues es mirar cómo
¿Cómo transformamos esas buenas intenciones que plasmamos en una política pública, como las que ustedes han visto y han leído, han estudiado y están también empezando un poco a transformar con los hechos reales, ¿cierto? En cosas que realmente sean resultados medibles y que podamos observar el impacto real de las políticas públicas, ¿sí? Esto, digamos que nos lleva a pensar que la política pública, así como muchas otras cosas en la vida y en la psicología, no es una cosa de pasos, paso uno, paso dos, paso tres y que es lineal, ¿cierto? Sino que puede ir cogiendo diferentes puntos y puede retroceder, parecerá que retrocede, pero lo que está haciendo es dándonos un impulso para avanzar con mayor claridad. Entonces, un ciclo vivo, hay que pensarlo así, no una cosa lineal, sino que es un ciclo vivo. Como una montaña. Como una montaña rusa, exacto. Ujú. Esa es como la mejor definición, ¿sí? Como que sube, baja, le va bien, le va mal, paramos, ¿cierto? Y nos asustamos qué va a pasar y entonces no está funcionando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya hemos Sí, hablado, señora. que yo tengo como una idea, o sea, Sí, las políticas públicas son una buena herramienta pues como para el beneficio de toda la comunidad, ¿cierto? Pero como usted lo decía, o sea, en ocasiones hay políticas públicas que pueden, como por decirlo así, beneficiar a unos y no a otros. Entonces, la idea sería que se hiciera una política pública que no tuviera como tanto margen de error, aunque es difícil, ¿cierto? Pero que al menos acobijara la mayoría de las necesidades, pues, en cuanto a la comunidad para beneficio de ellas mismas. Aunque uno sabe, pues, que una política pública se tiene que poner a prueba no solo lo positivo, sino también las cosas negativas que se puedan presentar, porque pues no puede ser perfecto, digo yo, no. perfecto. Eso que acabas de decir, eso que tú llamas margen de error, es precisamente lo que en esta última fase, que es la fase de seguimiento y evaluación, que es el foco de hoy, es lo que intentamos minimizar, ¿cierto? Como tú lo dices, es muy difícil diseñar e implementar una política pública que nos vaya a solucionar todo. Es un paso, ¿cierto? Y siempre va a haber un margen de error. Pero con el seguimiento y la evaluación lo que intentamos es que ese margen de error pueda irse reduciendo de 8 a 3, ¿sí? Siempre va a haber un margen de error. Exacto, ¿sí? Somos humanos, siempre va a haber algo que falla, siempre va a haber algo que se puede hacer mejor, pues menos mal, ¿cierto? Porque si no, pues apague y vamos. ¿Para qué seguimos? Entonces, es eso, como tú dices, minimizar ese error, porque vamos dando cuenta en el momento de la implementación qué cosas fallan, qué cosas no sé, qué cosas que se están haciendo no están dando resultado porque no tuvimos en cuenta algo y cómo tenemos entonces que implementar algo para eso nuevo que surgió, ¿sí? Ajá, estrategias, pues digo yo que una estrategia que cubra eso, que ese error que no tuvimos en cuenta o que se nos presentó de repente, como una estrategia, ¿sí? ¿Cierto? Exacto, exacto. Es que nos permita reformular la política pública, que es un poco lo que ustedes están haciendo en esta cuarta fase, ¿cierto? Que es una mejora a la política pública. Ayer veía un meme, bueno, un meme no, como una publicación de una psicóloga que es muy famosa en redes sociales, que decía algo así como cuando te extravías con tu GPS no te dice hasta aquí llegamos y no hay nada que hacer y adiós, sino que dice recalculando, ¿cierto? Recalculando ruta y te ofrece otra ruta. Es un poco creo que eso que nos pasa en la vida muchas veces, que pensamos y queremos una cosa y resulta que no se da, pues tenemos también que reformular por dónde nos vamos a ir, pero no es que nos devolvamos y que ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, creo que la reformulación de políticas públicas tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como buscar estrategias, así como estás diciendo, para minimizar ese margen de error que siempre va a existir, ¿sí? Ese es como el punto clave. ¿Para qué nos sirve el seguimiento y la mejora? Pues para esto, para reformular esas políticas públicas. Sí, señora. Listo. Entonces, digamos que estamos hablando de dos términos importantes. Uno tiene que ver con el seguimiento o monitoreo y otro tiene que ver con la evaluación.
ambas se hacen en esta última fase, ¿cierto? Ya la diseñamos, ya la estamos implementando, entonces vamos a hacerle seguimiento, evaluación. ¿Cuál es el seguimiento? El seguimiento es lo que hacemos continuamente, ¿cierto? Y nos ponemos como unos procesos para ir monitoreando de manera continua. Puede ser día a día, cuando es posible, o puede ser mes a mes, ¿cierto? Que nos reunimos para mirar cómo vamos, ¿sí? Ok, entonces entiendo que el seguimiento es como el periodo de tiempo que le ponemos a prueba, pues, ¿cómo se llama? A la política que estamos implementando para ir mirando, pues, cómo va avanzando el seguimiento, pues, que se le hace, digo yo. Sí, este es un seguimiento cotidiano, porque la evaluación sí es periódica y en la evaluación sí miramos indicadores, ¿sí? Sí, señora. ¿Será que se le vuelve internet? Sí, sí, se fue de la llamada, se cayó de la llamada. Bueno, Claudia, bienvenida, ¿nos estás escuchando bien? ¿Cómo está, tutora? Muchísimas gracias. Y disculpe que no había saludado, no quería interrumpir. Tranquila. Gracias. Bueno, Yoharis, qué política elegiste tú frente a tu actividad de propuesta para ahorita, para la actividad 4? Bueno, que la elegiste en la 3 y que es la propuesta que vas a modificar ahorita en la 4. Pues nosotros todavía no hemos trabajado esa actividad de ahora. Pero si elegiste una política, ¿cuál elegiste desde la actividad anterior? Y yo pues, que ahorita no me recuerdo cuál fue que yo escogí. Piensa, piensa. Ay, no. No se escucha. Compartir pantalla para seguir Vuélvenos con a el... hablar, a ver si... Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, Ya te escuchamos. qué pena, que se me acabó la batería, no me anunció que se iba a acabar y entonces me quedé hablando aquí a una pantalla negra. Bueno, ahí volvemos a ver la diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, íbamos en que seguimiento y evaluación son cosas diferentes y ambas las hacemos. Una es el seguimiento, que es monitorear, es decir, en el tiempo lo hacemos cotidianamente, ¿sí? Lo hacemos mes a mes. La evaluación, nosotros nos damos un espacio de tiempo para evaluar cómo vamos, ¿sí? Y esa evaluación, los insumos de esa evaluación, pues precisamente son eso que hemos ido monitoreando mes a mes, ¿sí? Entonces, el seguimiento es cotidiano, la evaluación tiene unos periodos, de pronto fases claves, momentos claves, ¿cierto? Que la misma política pública pues debe considerar, ¿sí? En el seguimiento, ¿cuál es el foco? En el seguimiento estamos evaluando cómo nos va con las actividades, cómo vamos con los productos que hemos esperado o que hemos dicho que vamos a sacar, ¿cierto? ¿Cómo vamos con los insumos, los recursos que necesitamos? ¿Los están alcanzando? ¿Estamos cortos? ¿Algunos no se van a usar? Etcétera, ¿cierto? En la evaluación lo que hacemos es mirar ya, estamos ya creando indicadores, ¿sí? Indicadores de medición. Estos son medibles. Entonces, generalmente hablamos de resultados y hablamos de impacto. Cuando hablamos de impacto, hablamos de una metodología, que es la evaluación de impacto, que pretende mirar qué tanto se transforma una realidad o no. Es decir, que tenemos que tener generalmente una línea base. Cómo estaban las cosas antes de la implementación de la política pública y cómo están después de la implementación
de la política pública. Entonces tenemos que tener indicadores que sean medibles y que nos vayan hablando muy bien de ese proceso de implementación de la política pública. Entonces, por ejemplo, la política pública sobre contaminación de aire, ¿cierto? Para disminuir la contaminación de aire en espacios urbanos. Entonces, varios de los indicadores tienen que ver con emisiones de gases CO2. Eso se puede medir, ¿cierto? Yo puedo tener una medición antes y voy teniendo una medición periódica de esa implementación. Puedo demostrar efectivamente que la implementación de la política pública favoreció o no. Otro indicador puede ser las remisiones de crisis asmáticas en los hospitales de esa ciudad. Y eso entonces me puede ir mostrando también una reducción de la contaminación, ¿sí? Entonces miren que el seguimiento es más hacia el proceso, ¿cierto? Y cómo van las actividades y qué se ha venido logrando y cómo va la construcción de los productos, ya se ejecutó esto o no se ejecutó. Dijimos que para reducir las emisiones de CO2, entonces íbamos a generar procesos, por ejemplo, de incentivar la compra de autos híbridos o eléctricos, disminuir y cobrar más impuestos a los autos a base de gasolina, por ejemplo. Vamos a hacer inspecciones en las industrias, ¿cierto? Y vamos a hacer entonces mediciones sobre las industrias que tanto emiten gases, ¿sí? E ir mirando cómo van esos productos que son parte de la política pública. Mientras que en la evaluación vamos a medir realmente, hay emisiones de CO2, ¿cuántas? Hay ingresos de crisis climáticas, ¿cuántas empresas tienen un programa de reducción de impacto al aire, ¿sí? O las emisiones de carbono, etc. Entonces, en el seguimiento nos preguntamos, ¿estamos haciendo lo que hemos planeado? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué ha pasado? ¿Cierto? ¿Es un error humano o es que hay variables que están afectando? Mientras que en la evaluación nos preguntamos si estamos logrando cambiar esa realidad para la cual surge la política pública, ¿cierto? Entonces, el seguimiento y el monitoreo, su objetivo es que la eficacia de la política pública aumente, como lo dice ahorita Joharis, y es ese margen de error lo estamos minimizando, estamos haciendo eficaz esta política pública, estamos dándonos cuenta de cómo estamos manejando ese margen de error humano, ¿sí? O sea, estamos hablando de la eficiencia, que tanto estamos haciendo lo que decimos que tenemos que hacer. Y la evaluación es mejorar la estrategia. No se están disminuyendo las emisiones de CO2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué de lo que estamos haciendo está fallando? ¿Sí? Entonces, miren que hacemos las dos cosas. Una constantemente y otra en ciertos periodos con focos y objetivos diferentes, con metodologías diferentes, ¿cierto? ¿Vamos claros hasta aquí o tenemos alguna pregunta o algún comentario? No, entendido completamente. Listo, Joharis. Bien, entonces tenemos acá también algunas herramientas para esa mejora continua. Entonces les decía que tenemos diferentes como herramientas, formas para medir. Entonces tenemos indicadores de gestión, que generalmente son métricas cuantitativas. Quienes trabajan en diseño y ejecución de proyectos sociales, por ejemplo, o proyectos en general, conocen muy bien estas métricas cuantitativas. Son indicadores que pueden ser porcentajes, que pueden ser tasas, bueno, que pueden ser indicadores o índices, ¿sí? Tenemos también la necesidad de generar sistemas de información, es decir, cómo vamos a recolectar la información. Entonces, por ejemplo, para nosotros en psicología es un poco más sencillo comprender qué es un sistema de información, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, sabemos quienes trabajan en EPS, ¿cierto? Tienen que informar de casos, por ejemplo, de conducta suicida, ¿cierto? Y esto se hace a través de una ficha y eso va a un sistema de información que se llama Sigila, ¿sí? Y ese Sigila recoge todos los casos
que ese sistema de información hace veeduría, que son casos generalmente de importancia en salud. Conducta suicida, violencias, envenenamientos, enfermedades infecciosas, enfermedades huérfanas, y con eso, con ese sistema de información que se va llenando con cada médico, cada especialista que hace la ficha de Civigila, vamos teniendo datos. Entonces vamos teniendo, por ejemplo, datos alrededor de cuántas personas en una ciudad tienen ideación suicida, cuántas personas en una ciudad tienen un intento suicida, cuántas personas consuman el suicidio, cuántas personas están vacunadas, o bueno, cuántos niños están vacunados, ¿sí? Cuántas personas en una ciudad tienen ciertas enfermedades que son de importancia pública, como tuberculosis, porque que se expanden rápidamente, o de COVID, por ejemplo, como lo vimos, ¿sí? Entonces, esos sistemas de información que son bases de datos, generalmente las vamos creando, y muchas veces las políticas públicas deben reconocer cuáles sistemas de información existen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel ambiental, que es los temas que hemos venido tratando, pues el Ministerio de Medio Ambiente tiene ciertos sistemas de información en la que las empresas, los hospitales, por ejemplo, van ubicando indicadores de medida, y una política pública debe reconocer cuáles son esos indicadores de medida con los cuales puede hacer su evaluación. Otra forma, digamos, para ir midiendo e ir haciendo monitoreo es la participación ciudadana, un feedback directo de las personas involucradas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los ingenieros ambientales que trabajan para las industrias haciendo reducción de carbono, cómo vamos, qué se necesita, cuáles son los problemas para implementar la política pública, que son los que están directamente allí, digamos, encargados. Otros que también, digamos, podrían dar muy buena retroalimentación, en este caso que estamos hablando sobre, digamos, lo que tiene que ver con aire, ¿sí? Son neumólogos, alergólogos, ¿sí? ¿Qué se necesita? ¿Por qué es que hay tantas crisis asmáticas, o por qué hay tantas crisis de no sé qué, ¿sí? Y otra herramienta que es fundamental en la construcción de indicadores, finalmente en proyectos sociales, es lo que conocemos como marco lógico, que es toda una metodología para la formulación de proyectos sociales, ¿cierto? O sea, alguna vez alguno pudiese hacer una profundización en marco lógico, buenísimo, 1A, algo que le sirve para la vida, ¿sí? Porque eso va a ser fundamental para cualquier tipo de proyecto social en el que ustedes estén, independientemente si es una política pública o no. Entonces, todo esto que estamos hablando, lo quise ubicar en un caso práctico, ¿cierto? Que es el que hemos venido hablando, que es la política de calidad del aire urbano, ¿cierto? Que es la necesidad que hoy tienen muchas ciudades. Estamos en nuestro país, por ejemplo, Medellín y Bogotá, tienen unos muy malos índices de aire, ¿sí? Las personas que viven en Medellín y en Bogotá respiran un aire bastante contaminado, y eso ha hecho que la calidad de vida se disminuya, eso ha hecho que aparezcan enfermedades que son de importancia en la salud pública, ¿sí? Digamos, a los psicólogos en formación que les gusta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con psicología de la salud, esta es una preocupación, ¿sí? Entonces, hay un plan, ¿cierto? Una política pública que es la descontaminación atmosférica, y que tiene tres componentes que ayudan a reducir, ¿cierto? En ese diagnóstico identificaron estos tres componentes. Restricción vehicular. Entonces, por ejemplo, todo lo que es pico y placa, todo lo que es día sin carro, todo lo que es el incentivo, por ejemplo, a autos eléctricos o híbridos, todo lo que es el mayor impuesto y el mayor SOAT para carros a gasolina o a CPM, subsidios a energías limpias. Entonces, todo lo que tiene que ver con energías que sean producidas no desde petróleo, sino desde agua, desde sol, etcétera, o desde viento, serán mucho mejores, ¿cierto? Digamos que nosotros en el país tenemos realmente un muy buen sistema eléctrico, pero estamos acabando con el agua, entonces ahí nos toca empezar a pensar otras cosas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la reforestación urbana, cómo hay focos, ¿cierto? Y cómo hay políticas también públicas que ayudan a esto, ¿cierto? Que son aledañas a esta política pública. Por ejemplo, la de que si tú vas para una constructora hoy, poder construir
un bloque de edificios o casas debe dejar no sé cuántos metros cuadrados en bosque o en parque, ¿sí? Cerca. Y eso tiene que ver con cómo ir reduciendo el impacto del aire que contamina con los autos que van a estar allí o con las diferentes emisiones de carbono que igual como humanos vamos a tener para reducir eso, ¿sí? Entonces es como, listo, se identificó la necesidad, se hizo el diagnóstico y se sacó este, es el primer pasito que habíamos visto, ¿cierto? ¿Cómo se va haciendo seguimiento? Entonces, ¿cómo sabemos que es el monitoreo, el que hacemos cotidianamente? Entonces, la pregunta, recuerden, es cómo sabemos si el plan se está ejecutando como lo queremos hacer. Entonces, uno tiene que ver con el presupuesto gastado versus el presupuesto asignado para los sensores de aire. Estamos realmente midiendo, ¿cierto? Entonces, una de las problemáticas es que las ciudades no miden cómo está su aire. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues empezar a medir, ¿cómo? Con sensores de aire. Entonces, estamos gastando realmente el presupuesto en los sensores, no lo estamos gastando, ¿por qué no lo estamos gastando? ¿Cierto? Otro indicador de producto tiene que ver con cuántos árboles se plantan dentro de la ciudad por mes. Entonces tenemos una meta, son tantos, ¿cuántos vamos? ¿Sí? ¿Y por qué no estamos cumpliendo mes a mes con la meta? Indicadores de procesos, por ejemplo, ¿cuántas inspecciones hemos estado haciendo a fábricas para mirar sus protocolos de emisiones de carbono? ¿Sí? Pues, por ejemplo, en esos procesos de seguimiento, decimos que se están plantando los árboles, ¿cierto? Muy bien, pero el 40% de esos árboles están muriendo por falta de riego. Ah, entonces miren que aquí, como nos decía ahorita la compañera Joharis, este es el error, ¿cierto? Ese error humano. Sí, dijimos que los íbamos a plantar, pero y la política pública no contempló el cuidado de esos árboles. Entonces, aquí hay una oportunidad de mejorar, una reformulación de la política pública. Entonces, ahí se tiene que hacer una corrección dentro de la política pública y se tiene que incluir ya no solo la plantación, sino el cuidado de esos árboles. ¿Sí es claro? Sí, señora. Esto es lo que nos permite un monitoreo. ¿Sí? Ah, sí, se plantan los árboles, pero miren que cuando volvemos los árboles están muertos. Ah, porque es que no hay cómo regarlos. ¿Listo? Sí, es como no dejar al azar, como no dejar las cosas sueltas, simplemente llegamos, hicimos, lo dejamos y no le echamos nuevamente, pues no le hicimos lo que se dice, un seguimiento para saber Exacto. cómo eso viene funcionando, cómo va el árbol, si se le secaron las hojas, si necesita agua. Bueno, aunque si llueve, pues sabemos que se va a regar con agua, ¿cierto? Pero también como los árboles necesitan, digamos, de más cuidados y eso, como para que ellos puedan sobrevivir, ya sea podándolos o no sé, de modo que si llega a crecer muy grande, digamos en este caso, no afecte pues la misma vía pública, por un ejemplo así decirlo, Ajá. o la integridad de las personas, ¿cierto? Porque es que las ramas, si uno no corta ramas y eso puede pasar un accidente, o sea, muchas cosas. Exacto, exacto. Tal cual, lo has dicho. ¿Sí? Entonces, miren que el monitoreo es el que hacemos constante, nos sirve para darnos cuenta de esas cositas que no pensamos y que van resultando en el camino. Ahora miremos la evaluación, ¿cierto? Ya la que se hace periódicamente. Que recuerden que la pregunta de la evaluación es si se resolvió el problema. ¿Sí? En este caso, si se resuelve el problema de salud, la contaminación del aire genera problemas de salud pública graves. ¿Sí? Entonces, la evaluación de impacto, por ejemplo, ¿cierto? Es si se supone que yo voy a reducir las emisiones de CO2, lo que voy a tener que encontrar con esos sensores del aire con los que estoy midiendo ahora es una comparación de esos niveles de material particulado, ¿cierto? Que tiene que ver con las emisiones de contaminación, sea plástico o sean también otras partículas de otro tipo de materiales que inmediatamente van a contaminar y van a generar capas de CO2. Entonces, estoy midiendo adecuadamente. Entonces, sí, el primer año se redujo o no se redujo, el segundo año se redujo, pero el tercer año resulta que aumentó. ¿Qué pasó? ¿Cierto? También esa es una evaluación de impacto, ¿sí?
Otra evaluación de resultado, por ejemplo, tiene que ver con la disminución de ingresos hospitalarios por crisis asmáticas, que era lo que les decía ahora antecitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esa evaluación, mirando esos impactos o resultados, sabemos, por ejemplo, que se restringieron los autos, pero la contaminación bajó poco. Entonces, ¿qué pasó? Que la contaminación venía de las industrias que están periféricas a la ciudad, pero que contaminan igual el aire de la ciudad, que es un poco lo que le pasa a Medellín, ¿no? Ustedes saben que Medellín es como una coquita y en las zonas periféricas es donde está la industria. Entonces, toda esta contaminación igual baja a la ciudad de Medellín y tienen un problema bastante grave alrededor de eso. Entonces, aquí empiezan a darse cuenta, por ejemplo, con estos sensores de aire, empiezan a darse cuenta que la contaminación viene de otras partes y no es tanto de la ciudad, sino que los que más emulan material particulado es en las periferias. Entonces, allí hay que reevaluar nuevamente la política pública. Entonces, hay que hacerle ajustes y reformulaciones. Entonces, aquí, digamos que vamos viendo, ¿cierto? Que en muchas ocasiones el seguimiento y la evaluación nos permite reformular, como hemos visto pues en este caso, ¿cierto? Y es que el ajuste, un gran ajuste de la política pública ya no debe ser solamente la restricción vehicular, que era uno de los primeros puntos, sino que ahora también tenemos que ubicar la fiscalización y la veeduría a las industrias, ¿sí? Entonces aquí podemos innovar, podemos generar cosas como incentivos fiscales para fábricas verdes, para fábricas que tengan procesos de descontaminación del aire, etc. ¿Sí? Y eso hace que la política se vuelva mucho más efectiva en la reducción de lo que queremos, en la transformación de lo que queremos. Entonces, un poco la evaluación y seguimiento o monitoreo lo que nos permite, pues, es encontrar ese margen de error, como nos decía ahorita Joharis, y cómo lo eliminamos, o cómo, si no lo podemos eliminar del todo, cómo lo vamos minimizando, ¿sí? Y vamos aprendiendo en ese ir y venir constante, ¿sí? Entonces, ¿qué puede concluir de esto? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Lo que no se monitorea no se puede evaluar. Entonces, el seguimiento debe ser constante y debe ser una alarma temprana, no solamente una cosa que se hace check, ¿cierto? Como ahorita decía Joharis, sí, se plantaron árboles, sí, check, 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 check. No, súper bien la política, sino que debemos pasar al foco de esto, es una alerta temprana, ¿sí? No es un chuleador, no es un checklist, sino el monitoreo y la evaluación lo tenemos que ver como alertas, ¿sí? Profe, cierto que Señora. a esto en cuanto estamos hablando pues como al medio ambiente, en cuanto a esto que dicen de la alarma temprana, también sería un ejemplo, por ejemplo, en esas ciudades donde que ha ocurrido aquí en Colombia, por ejemplo, eso, ¿cómo es que se llama eso? Avalanchas o eso de los volcanes, como ese caso que se pasó allá en eso que se llama Carmero, ¿cierto? Si Sí, hubieran señora. algo, una alarma temprana o algo que les avisara, así como ahora que uno del celular le llega que no, que el clima hoy va a estar no sé cómo, que hoy no sé qué. Entonces yo digo que hubiera podido ser una opción de haber salvado muchas vidas pues cuando pasó ese caso, ¿cierto? Entonces Claro como algo que sí. así, las alertas tempranas, algo que digamos, si la política que estamos implementando cuando hacemos el seguimiento no va bien, algo que o sea, nos demuestre que no va tan bien como pensamos y implementar algo pues que refuerce lo que ya tenemos y que siga hacia adelante, ¿cierto? Exacto. Así, tal cual. Las alertas tempranas nos sirven para eso, para, pues a veces incluso como tú lo dices, disminuir o evitar tragedias, ¿sí? Por eso no se debe ver como un checklist, como estamos cumpliendo, sino que también tenemos que ver qué no estamos cumpliendo y por qué no estamos cumpliendo para mejorarlo, ¿sí? No es simplemente un informe, ¿sí? Los informes son importantes, pero los informes no se quedan en el papel. Tienen que llegar a las entidades que tengan que llegar, ¿cierto? Si hubiese habido una alerta temprana clara y que hubiese llegado con rapidez a las autoridades y las autoridades no la dejan pasar, ¿cierto? Como,
Esto es una cosa ahí como, como un ruidito ahí, sino que le ponemos atención, pues se evitan tragedias y se evitan, por ejemplo, problemas de salud pública, en este caso, como asmas alérgicas, ¿sí? O enfermedades pulmonares que son muy graves, sobre todo en bebés y en adulto mayor, que son causas de muerte, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la vida de las personas también, ¿sí? Profe, Entonces, pero señor, yo le digo una cosita, pero es cierto que eso también va como en la calidad humana que tenga, digamos, las personas que están encargadas de esa política, porque digamos, usted sabe que hay mucha gente que no tiene sentido humano, no tiene calidad humana y puede ver que de pronto la política no se está implementando como debe ser y solamente por cumplir con su trabajo, no, dejemos eso así, ya si algo que acomode otro o le tiran la pelotica a otro, porque eso pasa, ¿cierto? Entonces, también eso va en la calidad humana que tengan las personas, el sentido pues, como esa empatía, digo yo, como esa empatía, ese ser humano. total, amo tu comentario porque tu comentario nos devuelve siempre a la pregunta ética, siempre a la pregunta por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Si estamos solamente para nacer, crecer, reproducirnos y morirnos, o si estamos para nacer, crecer y hacer del mundo algo mejor. Y eso tiene que ver con eso, esa voluntad política, ese interesarnos por el otro, es súper importante. Amo tu comentario, o sea, me parece el comentario más bonito de todo este espacio, ¿sí? Si no nos tomamos con amor, con valentía, con vocación, lo que estamos haciendo, pues apague y vamos, ¿cierto? ¿Para qué seguir? ¿Listo? Entonces, Sí, señor. después, como, bueno, ya, digamos que profundizamos un poco el tema que ustedes deben estar leyendo para la fase 4. Entonces, la idea es hoy que hagamos un recorderis de la fase 4, ¿cierto? Lo que debe tener. Y hablemos de la fase 5, que es la prueba objetiva final, ¿sí? Que es el examen final. Entonces, no sé, profe Jenny, si quisieras darnos un recorderis así rapidito, yo por aquí hice los pasos, ¿cierto? Y puse la matriz que estamos trabajando para que nos recuerdes en qué consiste la tarea de la fase 4. Claro que sí, bueno, muchas gracias, profe Cata. Bueno, como decíamos en la información que tuvimos con ustedes, bueno, que hemos tenido de pronto al interior del correo del curso y por medio de Teams, el objetivo es que ustedes, antes de que inicien el proceso de la propuesta, tengan conocimiento pleno de los textos que tenemos de apoyo para que puedan comprender mejor el enfoque que le vamos a dar al proceso de las mejoras de la propuesta que vamos a realizar. Entonces, pues como el primer paso que teníamos era que se tuviera en cuenta la lectura de los contenidos asociados al RAC 3, donde ustedes pudieran entender esa relación que hay entre las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y pues el desarrollo humano. Porque cada uno de estos pasos, porque hemos visto o podemos decir que hemos observado que dentro del ejercicio no es solamente, algunos me han preguntado como profe, solamente hacer una propuesta y ya. No, no es solamente, yo creo que ya con todo lo que nos explicó la profe Cata durante el ejercicio, no es solamente hacer una propuesta, porque si no comprendemos la política con cada uno de sus fases, va a ser muy complicado poder hacer una propuesta. Es importante tener en cuenta el desarrollo que se tiene de la política en los diferentes contextos en donde se está aplicando o se aplica la política, ¿sí? El contexto, por ejemplo, hablemos del acuerdo 10 del 2014 que habla sobre la biodiversidad. Si no tenemos claro a quién va dirigido, en qué momento se está utilizando, cómo la han aplicado, quiénes la están aplicando y cuál ha sido el proceso, no es solamente hablar sobre la lucha sobre la biodiversidad, sino que esto va más allá de pues lo que dice simplemente el papel. Entonces,
que he apoyado con los compañeros que de pronto han hablado o me han escrito pues al interior, es que cómo se desarrolla y cómo podrían hacer para que el alcance de la política llegue a más territorios, a más personas y a diferentes comunidades y que no nos quedemos solamente en que el acuerdo es para esta población, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde yo les he dicho, no se queden solamente con el RAC, a pesar de que en el RAC ustedes van a encontrar mucha información, busquen también lo que se ha hecho actualmente, qué han trabajado, qué han hablado, qué les han comentado esas personas que trabajan sobre la política, que han decidido argumentar y tener más información sobre ella, ¿sí? ¿Qué articulaciones interinstitucionales han realizado y cómo han hecho que esa participación ciudadana tenga o fomente la corresponsabilidad de lo que es la sociedad que habla de gestión ambiental con los que estamos aprendiendo del proceso? Entonces, es necesario que revisemos los documentos, no nos vayamos solamente con la información que yo leí de la política y de lo que es, porque si ustedes van a quedarse en lo que es la política y lo que yo alcancé a leer de qué se trata, van a tener muchas dificultades al momento de realizar la propuesta. En estos días ya revisaba una y hacía ciertas correcciones a algunas partes en todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, porque no es solamente poner a 2 o 3 actores más, es poner realmente que si me sentaran a mí hoy como psicólogo de la UNAD, ¿qué haría yo de propuesta o qué les diría yo? Mire, yo pienso que podríamos dirigirlo a estas personas para que la política se dé de una mejor manera y realmente la gente la conozca y la aplique. Porque lo que hemos dicho desde que iniciamos el curso, conocer las políticas es muy fácil, porque hacer la promoción es poner un documento y colgarlo en internet y con eso ya tenemos la información a la mano. Pero si nosotros no hablamos más allá de qué realmente podría pasar, pues nos quedamos muy cortos en el proceso. En el paso 2, pues obviamente ustedes deben activar la praxis participativa y aquí pues es donde empiezan a generar como el desarrollo del proceso. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes en esa semana 2 o en esa siguiente fase? Hay un ejercicio muy interesante que es el OVA, que es el que ustedes tienen colgado está dentro de los referentes bibliográficos, pero no está instalado como tal como un texto, sino que es un documento en el que ustedes van a poder interactuar respondiendo a algunas de las preguntas que tiene este documento, en donde ustedes de ahí deben tomar una pregunta de las 5 que se tienen y responder y hacer un análisis de esta pregunta, ¿sí? Frente al OVA, ¿qué consideran ustedes, por ejemplo, que conecta con todo lo que estamos hablando de las políticas? Entonces, por eso la idea es que escojan una sola, que la traten de escribir dentro del foro para que no repitan las preguntas, porque el objetivo es que las 5 preguntas sean respondidas, ¿sí? Que tengamos información de qué se trata, qué análisis hago yo desde esa elección que tuve. Entonces, no es hacer el OVA y que el OVA se quede por ser un requisito de cumplimiento, sino que ustedes hagan una lectura juiciosa, hagan un análisis crítico del proceso y que adicional puedan explicarnos de una manera muy breve, ¿sí? Hay personas que en, en un párrafo muy corto han dicho lo que realmente debe responderse frente al proceso. Lo hablo desde el proceso de formación en el que están. Lo que se debe responder de manera contundente frente a la pregunta que han elegido del OVA, ¿sí? Entonces, también, pues ustedes deben explicar ahí o manifestarnos el por qué esa respuesta consideran ustedes que es la adecuada a esa pregunta que eligieron, ¿sí? Entonces, pues no es solamente que digan, no, es que esta es la respuesta correcta porque la hice yo y la respondí yo, sino también que ustedes apliquen los conceptos y el conocimiento que han adquirido durante el proceso del curso, ¿sí? Esto se debe compartir en el foro, el pantallazo de lo que ustedes trabajaron del OVA,
¿sí? De su avance en cada una de las preguntas y en lo posible que puedan poner un pantallazo de esa pregunta con esa respuesta que eligieron y que nos describan en ese mismo pantallazo ahí abajito ese texto explicativo de la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Estos pantallazos van durante todo el foro, lo hemos visto. Yo sé que tuvieron un tiempo en el que hubo una dificultad para responderlo, pero lo que se sugiere es que cambien de navegador, ¿sí? Yo estuve haciendo unas revisiones también al inicio, pero más o menos como de la dificultad fue como de del 10 al 16 que tuvimos la dificultad. Y realmente la falla considero que fue por lo que estábamos en la transición del cierre del año. Eh, Han tenido dificultades, sobre todo con el OVA, pero también les hice la claridad que estábamos en proceso de matrícula y pues eso también genera que en medio de todo el campus no falle, que los sistemas colapsen. Entonces, poco a poco han ido respondiendo y pues todavía estamos a unos días de que puedan dar ese aporte dentro del foro. Entonces, eso con lo que tiene que ver con el paso 2. El paso 3, pues deben construir de manera colaborativa, ¿sí? La política que van a elegir entre las que trabajaron en la fase 3, ¿sí? Han habido grupos, yo le comentaba a la profe Cata que puse mucha publicidad de que estaba muy preocupada porque no habían participado. Pero esta última semana he visto mucha participación, entiendo también que fue pues por la temporada vacacional y que muchos culminaron o cerraron algunos de sus empleos ahorita en la primera semana de enero, pero es importante que lo hagan de manera colaborativa porque he visto foros donde hay una persona que fue la que eligió la política y no ha habido ninguna manifestación más, ¿sí? La política, el objetivo es que puedan hablarlo entre ustedes, escojan una y de ahí empiecen a registrar como todo el proceso de lo que van a trabajar. Entonces, hay una tablita muy interesante que es la tabla de ideas y mejoras, donde ustedes tienen una columna A, que es donde va a ir direccionado todo lo que tiene que ver con la política tal y cual como la conocemos y la tenemos planteada, y una columna B en donde ustedes van a empezar a describir pues esas ideas de mejora o esas propuestas de mejora que fundamentan el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, el objetivo debe tener el ajuste o si ustedes consideran que el objetivo no está bien planteado y que tal vez por eso esa política no ha funcionado mucho, pueden poner un objetivo nuevo desde que tengamos el anterior en la columna A. ¿Sí? Lo mismo con los beneficiarios. Si ustedes consideran que hay que darle más apertura o que hay que cerrar más el grupo o que definitivamente este grupo no es, pero lo podemos hacer con otro, también lo pueden poner, lo describen y ahí lo vamos haciendo de manera adecuada. Tenemos que poner algo importantísimo que es el compromiso ciudadano institucional. El objetivo es que podamos revisar cuáles sí, cuáles no, o si podemos agregar a los que ya tenemos, ¿sí? No que los borremos de una vez, porque pues el compromiso ciudadano, muchos de los compromisos que hay establecidos en las políticas que tenemos trabajadas dentro del curso, pues traen compromisos muy interesantes, ¿sí? Entonces es mejor que revisen qué otros podemos adicionar o cuáles podemos fusionar para que nos quede más resumido y pues tampoco tengamos 1000 compromisos que como ya hablábamos al inicio no se vayan a cumplir, ¿sí? La idea es que que se hagan compromisos que sean alcanzables, ¿sí? Que podamos proponer algo que sea alcanzable. No nos volvamos tan futuristas y tan soñadores, porque a pesar de que ser soñador es muy positivo y nos lleva muy lejos, también es importante que nos ubiquemos en donde estamos ejecutando o realizando esta política, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el entorno? ¿Cuáles son las personas que tenemos en el entorno? ¿Qué hacen, eh, qué hacen los dirigentes o las personas que gestionan estas políticas para que se puedan cumplir? Entonces, no lo hagamos tan soñador, pero sí aterricémoslo al contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando. Y dentro de los acuerdos logrados de la política pública,
perdón, el objetivo es que podamos ampliar esa información. Entonces, ¿qué acuerdos tenemos logrados hasta el momento? ¿Qué podemos hacer sobre estos acuerdos? ¿En qué nos podemos enfocar? ¿Y cómo podemos ayudar para que la implementación sea como más abierta? Desde la incorporación de los actores, de los entes, de las diferentes áreas, y pues desde el no perder el foco de cuál es el objetivo que tenemos como política, ¿sí? Porque los acuerdos que hemos logrado están enfocados en el objetivo que se ha propuesto para la misma. Entonces, eso es importante también trabajarlo. Esto es como la parte principal de nuestra actividad, ¿sí? Y pues por último, elegir la persona que va a enviar el documento. No nos envíen 10 documentos las 10 personas, porque para nosotros es más fácil un solo documento. ¿Yo qué hago? Yo tomo nota de las personas que hacen parte del proceso y con eso voy delimitando las retroalimentaciones que realizo. Pero cuando 2 o 3 personas del mismo grupo envían el documento, pues es un reproceso eh, el tener que trabajarlo. Entonces, algunas veces cambian la portada y entonces yo por eso prefiero revisarlos y no dejarlos pasar, confiando de que el estudiante que estoy revisando en este momento estaba en el anterior, ¿sí? Porque ya nos pasó de que aparecía un estudiante que había enviado su trabajo de manera individual, pero lo tenían dentro de un grupo. Entonces, es importante que revisemos muy bien qué estamos haciendo. Trabajemos de manera colaborativa. El estudiante o el par que no nos contesta, no lo incluyan en sus actividades porque igual no lo vamos a calificar. Acuérdense que hay la fase, la actividad tiene fases y nosotros le damos cumplimiento a esas fases y revisión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros revisamos y vamos teniendo un récord de las participaciones en los foros para asimismo mirar la calificación que damos en la entrega de la actividad. Entonces, ustedes pueden meter a María Catalina dentro del trabajo escrito, pero María Catalina no me participó en los foros. Ustedes no tienen evidencia de que hubiera hecho. Voy a calificar. Yo le voy a calificar a las personas que yo evidencio que han trabajado, ¿sí? Entonces, yo entiendo que ustedes arman sus grupos de WhatsApp, están haciendo actividades por fuera donde se comunican, pero si ustedes no me dejan evidencia en el foro, para nosotros es muy complicado poder calificar sobre algo que no estamos observando, ¿sí? Tengo estudiantes que me han presentado como, mira, nos reunimos en Teams y este es el resultado. No participaron en el foro, pero se ve la participación y el trabajo de los estudiantes. Pero en lo posible, no caigamos en esto porque en la revisión que yo llevo, pues difícilmente el estudiante va a tener una calificación positiva al aparecer en el documento de estudiantes que realmente fueron muy juiciosos con sus actividades o con el cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos establecidos. ¿Sí? Bueno, por Listo. último. Bueno, no, ya. ¿Tú explicas eso o qué Sí, hacemos? si quieres, Listo. yo les indico. Entonces, recordemos que la fase 5, es decir, nosotros el 26 entregamos la fase 4 y ustedes entran en unas fechas, tienen que revisar muy bien la agenda de la presentación de la fase 5. La fase 5 es individual y es un examen de elección múltiple, ¿sí? Para este año, ese examen no es como otros años quizás de los que ustedes presentan el examen y ya, sino que va a haber un proceso que la universidad cada vez más viene implementando, que es el de reconocimiento facial o proctoring, ¿sí? Es decir, ustedes deberán instalar un software que lo que hace es que al instalarlo en su dispositivo, preferiblemente computador o tablet, va de alguna manera a dar información de usted tanto por cámara
micrófono y pantalla, ¿sí? ¿Esto por qué se hace? Porque cada vez más estamos apuntando a la calidad académica y eso implica pues que si usted está estudiando, realmente verifiquemos que usted está estudiando solo, que no tiene ayuda, ni ayudas de otros, ni ayudas de Chacuco, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, estas posibilidades de estar visualizando su presentación hace que, por ejemplo, hayamos descubierto casos en los cuales los estudiantes se sientan con otra persona a resolver el examen. Entonces, esto nos está dando cuenta, pues, como de un cumplimiento de quién está estudiando, ¿cierto? Otros estudiantes también nos hemos dado cuenta que se reúnen con otros compañeros y a través de WhatsApp o a través de llamada telefónica se van indicando las respuestas y como todo queda grabado, pues entonces estos estudiantes deberán tener la posibilidad de presentar una segunda vez, igualmente con oportunidad. Si en la segunda vez hay un, un fallo, ¿cierto? Inmediatamente se les anula y les queda en cero. Esto es súper importante, es decir, esto hace que evitemos la trampa, ¿cierto? Y que nos comprometamos con el proceso de hacer nuestras evaluaciones de manera, pues, honesta y con la claridad de que somos nosotros los que estamos estudiando. Y voy a retomar el comentario que decía Joharis ahora, estamos estudiando porque tenemos una vocación, ¿sí? Entonces, ¿es obligación de ustedes qué? Pues es obligación de ustedes participar de manera, sea en vivo o a través de la reproducción del video de YouTube, porque esto quedó en YouTube, ¿cierto? De la capacitación que se les hizo hoy, 20 de enero a las 3 de la tarde, sobre cómo activar el proctoring y cómo realizar esa instalación y esa inscripción en el proctoring. Esto lo tienen que hacer con entre 48 y 72 horas antes de presentar el examen, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, ay, se me olvidó presentarlo y resulta que hoy es el último día y ustedes hicieron el proctoring, no les va a dejar, porque esto se activa entre 48 y 72 horas. Entonces, háganlo con tiempo, si no se dejen coger el tiempo, porque ustedes son responsables y la universidad no les va a activar la posibilidad de presentar el examen si descubren que ustedes no han hecho el proceso de anexarse al proceso y activar el sistema dentro del dispositivo. Profe. Es importante también que antes de presentarlo puedan pegarle una chequeada a la cámara, porque eso también es un error que nos arroja cuando vamos a hacer la revisión. De pronto que dicen, no, mira, es que no me dejó, que revisen que sea un dispositivo que tenga la cámara, porque eso es un error que les arroja casi con un 60% en la prueba y es muy posible que por eso o sea, se le anule, porque es como si no se cumpliera con todos los requisitos que solicita. Profe, y lo que pasa es que yo he presentado examen de esos así, pero mira que uno viene y hace el reconocimiento facial y digamos en el momento, pum, está la lucecita encendida y uno se ve ahí. Y de repente se quita la lucecita, yo no sé eso porque así. Porque él les va tomando fotos. Entonces, es posible que tú no veas cuando él les toma fotos. Él les toma fotos cada tanto tiempo. Entonces, a veces se prende, a Ok. veces no. A veces se prende, a veces no. Pero sí es importante que ustedes antes de hacer, es muy importante que en el mismo dispositivo que ustedes hagan la inscripción del reconocimiento y la instalación del software sea el mismo en el que ustedes presenten el examen. Se les sugiere que no sea celular. Si alguno no tiene y no cuenta y puede ir a un centro para que le presten un portátil o un equipo, hágalo. ¿Sí? Porque de lo contrario nos toca hacer otra ruta y es que ustedes nos tienen que informar con mucha antelación que no tienen un dispositivo adecuado para nosotros poderles avalar presentaciones en esos dispositivos, pero tiene que ser con mucha antelación, básicamente ya, ¿sí? Entonces, lo mejor es que intenten buscar un computador, así sea prestado, una tablet, así sea prestada, ¿sí? Porque esto implica mucho tiempo porque son muchos permisos, ¿sí? Entonces, asegúrense que ese dispositivo tenga bien el micrófono, tenga bien la cámara.
En algunas ocasiones puede pasar que la cámara en mi computador no sirve, pero yo puedo conectar mi celular al, al computador. Hacer, pero también no lo tienen que avisar. ¿Por qué? Porque como va a ser un rastreo de su equipo, a nosotros nos va a decir que hay un elemento instalado por fuera. Y ese elemento instalado por fuera puede ser otro computador desde el cual ustedes le están ayudando a hacer el examen. Y por eso también se anula. ¿Listo? Entonces, avísenos con tiempo si ustedes van a tener una cámara auxiliar o si van a tener el teléfono celular, por ejemplo, como micrófono, para nosotros reconocer que usted lo está haciendo y nos manda evidencia. Nos manda una fotico conectado a su celular allí. ¿Listo? Para nosotros poder tener como eso, como esa claridad de que ustedes están así y que no les van a anular el examen. ¿Listo? El Sí, señor. examen se hace en las fechas que están estipuladas. No se puede hacer antes, no se puede hacer después, ¿cierto? Y nosotros hacemos un informe y un reporte de esas calificaciones, ¿cierto? Y nosotros entonces identificamos quiénes definitivamente se les anula porque están incumpliendo con el reglamento estudiantil, ¿cierto? Y a quienes se les da una segunda oportunidad porque hay algo sospechoso, ¿sí? Entonces, eso pues es importante que ustedes sepan, ¿cierto? Que se rige por el reglamento estudiantil, ¿sí? En el capítulo 13 específicamente, artículo 99, con estos literales, ¿sí? Y el artículo 102. Allí está reportado esto, ¿listo? Porque se considera fraude, ¿cierto? Puede ser suplantación. A veces nos ha pasado que la foto que tenemos en registro y la foto que hemos visto en muchos videos de ustedes, cuando tenemos videos de ustedes, por ejemplo, en este caso tenemos unos videos de ustedes de la fase pasada, resulta que no coincide con la persona que está presentando el examen. Eso es una suplantación de identidad. ¿Listo? Entonces, ojo con esas cosas porque pues sabemos qué ha pasado. No podemos decir que ustedes, no estamos diciendo que ustedes, pero ha pasado en otros periodos, ¿sí? Entonces, ahí también pues como importante eso, ¿sí? Recuerden que el registro biométrico ya ustedes lo han autorizado en el proceso de matrícula, ¿sí? Entonces, digamos que allí hay un proceso importante que ustedes ya han hecho y por lo cual pues va a ser importante que ustedes terminen de realizar el procedimiento desde la instalación del Proctoring. La prueba, a diferencia de otras veces que ustedes han presentado pruebas cerradas, solo se puede presentar una vez, ¿sí? Si nosotros reconocemos algo sospechoso, puede pasar, ¿cierto? Hay periodos en los que me ha pasado que hay personas que viven en zonas rurales, ¿sí? Y que realmente se demuestra que se fue la luz, les podemos activar un segundo intento, ¿sí? Entonces, eso digamos que puede ser una posibilidad, pero solamente disponen de un único intento. O sea, usted se sentó a hacer el examen y usted se sentó juicioso con todos los sentidos y juiciosa con todos los sentidos, pues allí como en ese proceso. En el momento en que ustedes les pase algo dentro del momento en que están presentando, se fue la luz, se les desconectó, cualquier cosa, inmediatamente, por eso lo señalo en rojo, inmediatamente usted nos informa a través de correo institucional, a través de Teams, a través de la mensajería interna, qué le está pasando para nosotros poder ayudar, ¿sí? Y si ustedes persisten en algunas dificultades, por ejemplo, con la instalación, con la activación de la cámara, que no saben cómo vincular un dispositivo segundo, por ejemplo, la cámara de mi computadora está dañada, pero tengo una camarita adicional, ustedes pueden escribir a este correo, ¿cierto? Desde ya para que les indiquen cómo hacer el proceso o les ayuden a resolver las dificultades que tengan. En otros periodos nos han dado un número celular, ¿cierto? Que es como una mesa de ayuda, es una mensajería de WhatsApp. Seguramente para este periodo también lo van a habilitar, entonces estamos esperando que nos lo brinden para nosotros también pues brindárselos a ustedes para que sea más fácil comunicarse. ¿Listo? Entonces eso es como todo lo que teníamos para el día de hoy.
en esta última web de nuestro curso. Agradecerles por su participación, por su presencia, por siempre estar como tan pendientes con los procesos, digamos que con la profe Jenny, sabemos que este periodo es difícil porque se nos atraviesa Tutaina, Tuturumá, feliz año, en fin, ¿cierto? Pero realmente lo que hemos sentido es que han estado ahí todo el tiempo. Entonces queremos agradecerles, felicitarlos y que esperamos cerrar esto con todo muy bien, como hemos venido hasta ahora. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta adicional. No, profe. No, todo está muy claro. Muchas gracias, profes. Yo me despido, no sé, profe Jenny, ya cerramos el espacio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas por participar y pues estamos pendientes ahí. El día de mañana, entre mañana y el jueves, les voy a enviar como la notificación de los tiempos que nos quedan para la presentación de la propuesta. Los que puedan, yo ya les he hecho la retroalimentación y pueden ir cargando al entorno el documento final para poder ir calificando. Gracias, profe. En mi caso, por ejemplo, yo tuve una calamidad doméstica fuerte y recién estoy poniéndome al día, pero voy a tratar lo antes posible, 2, 3 días más y estoy presentando mi participación. Perfecto. Muchísimas Perfecto, gracias. Claudia. Listo. Gracias. Un abrazo y feliz tarde. Que Dios estén los bendiga. bien. Chao. Chao. Profe Cata.